Son 11 de la mañana ya con 8 minutos y en este momento abrimos lo que es el consultorio de Miguel. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy es martes y como cada martes y jueves a partir de las 11 de la mañana y hasta las 12 de la mañana aquí en la 99, este consultorio está abierto con especialistas y médicos que vienen también a apoyarnos y ayudarnos pues a aclarar algunas dudas o preguntas. Es como si fuéramos a una consulta, pero siempre dejando en claro que tienen que ir con un especialista de acuerdo también a pues este tipo de pues problemas médicos que pueden ustedes estar experimentando. Recuerden que siempre deben de acudir ustedes con un médico de especialidad. Pues hoy nos visita el doctor Luis Felipe Camilo Delgado, traumatólogo, ortopedista, cirujano articular, certificado por el Colegio Nacional de Ortopedia, también médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, especialidad realizada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia en Lomas Verdes, actualmente en la unidad de alta especialidad perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y un sinfín de cosas que tiene usted agregadas a esta especialidad que tiene o especialidades, doctor. Gracias por acompañarnos y bienvenido al consultorio de Miguel. Un placer, Miguel. Gracias. Muy agradecido. Y me gustaría empezar precisamente por hacer esta distinción entre lo que es traumatología y ortopedia. Ok, Miguel. La traumatología se refiere a la atención de los padecimientos musculoesqueléticos cuando dicha atención se va a requerir por un problema agudo. Estamos hablando de una luxación, fracturas, esguinces, distensiones ligamentarias, ¿sí? Y la ortopedia es una muy amplia variedad de patologías en donde el sistema musculoesquelético puede presentar en forma crónica lesiones que alteran alguna articulación, algún hueso, ¿sí?, en el organismo de las personas. Okay. Por ejemplo, artrosis o padecimientos congénitos. Ok, recuerden que ustedes pueden hacer llegar sus preguntas o dudas al 777-270-4902, 777-270-4902. Dentro de lo que es su campo de especialidad, ¿qué son como las cosas por las cuales más nosotros acudimos precisamente con especialistas como usted? ¿Qué es como lo más común por lo cual los pacientes llegan a su consultorio? Bueno, depende del área en donde estés ubicado. Hay personas y hay especialistas que se dedican más a las urgencias traumatológicas y hay especialistas que tienen una tendencia más a la ortopedia. Pero en el caso particular yo veo pacientes con lesiones agudas y veo pacientes con lesiones sobre todo artrósicas de cadera, de rodilla, de hombro, que requieren a veces procedimientos desde conservadores hasta quirúrgicos. Hay una situación por la que nosotros, de acuerdo a la edad, también experimentemos pues estos desgastes en los huesos, en algunas articulaciones. ¿Cuáles serían de estas más comunes? Porque muchas veces lo que pensamos siempre al llegar a cierta edad es que vienen como los problemas de espalda, los problemas de dolores de rodillas, de cintura y demás situaciones por estar inactivos o porque simplemente decimos que es por la edad, es que ya es la edad. ¿Esto qué tan cierto es y a partir de qué edad, si es cierto, empieza a presentarse? Bueno, es muy variable. En las damas empieza con una edad más temprana respecto a los caballeros y está relacionado a los cambios hormonales, a la menopausia. También debemos tomar en cuenta que las patologías de este tipo tienen dos plantillas en realidad, una de tipo hereditario y otra de tipo ambiental. Depende cómo lleves tu vida y cómo vas haciendo tus actividades. A cierta edad va a empezar ya un desgaste que actualmente se le conoce por osteoporosis o osteopenia cuando empieza el desgaste de tipo óseo. Y la edad puede variar a partir de los 55 años en adelante, pero como te digo, Miguel, puede ser muy variable, depende de cada persona. Ok, van llegando ya las preguntas, si le parece bien, para poder también ayudar a nuestros radioescuchas con algunas de sus dudas que tienen. Me dicen por acá, ¿cómo tratar una contractura en la espalda? Mi esposo ya se puso diclofenaco, se lo puso en gel e inyecciones de complejo B y aún sigue con el dolor. Es muy importante aquí, ante todo acudir con un especialista, ¿sí? La contractura en la espalda, estamos hablando de que la columna vertebral pues tiene 4 segmentos. Hay que verificar qué segmento se refiere a esta persona, ver la cronicidad y ver los factores desencadenantes. No es lo mismo una persona de 30 años a una persona de 60 años con un dolor de espalda. Seguramente tiene algún factor importante, mecanopostural, ¿sí?, que le está ocasionando este problema. Entonces, si ya utilizó un antiinflamatorio, sea tópico
o sea sistémico, como el diclofenaco, Ajá. y ya utilizó algunos elementos locales, yo creo que es tiempo de que él deba de acudir con un especialista para que determinen el origen, den el diagnóstico y den el tratamiento adecuado. Ahora que hablábamos también de la osteoporosis, ¿cuáles serían los síntomas más comunes de la osteoporosis y cuáles son los factores de riesgo más importantes al desarrollar esta enfermedad, doctor? Fíjese que los factores de riesgo, vamos a empezar por los factores de riesgo, pueden ser desde la juventud. Pacientes o personas que tempranamente empiezan con el hábito del cigarrillo, el tabaco, sedentarismo, obesidad, alimentación baja en nutrientes, todos en conjunto pueden ocasionar a la larga que se desarrolle una osteoporosis en este tipo de personas. Como decía hace un momento, en las damas, el hecho de llegar a la menopausia, siempre es bueno que acudan con su ginecólogo para que se les dé un aporte, si es necesario, hormonal, con el fin de que se prevenga la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que en los países de primer mundo pues se fue detectada ya hace mucho tiempo. Ajá. Y al ser un problema de salud pues genera muchos gastos. Entonces actualmente hay bastantes maneras de poder diagnosticar tempranamente y prevenir un problema grave de osteoporosis. Ok, perfecto. Y respecto también a esto que preguntaba, no sé, los síntomas más comunes que podemos tener. Hay ocasiones en que en realidad la osteoporosis puede tener un desarrollo silente. Es decir, el primer síntoma, desgraciadamente, o signo es una fractura. Y las fracturas por osteoporosis no necesariamente son por caída. La mayoría de personas de edad avanzada se fracturan durante la noche o en su domicilio cuando se paran al baño, apoyan su pie y hacen una rotación forzada y el cuello del fémur, que en este caso es la cadera, presenta una fractura por osteoporosis. En personas mayores, en personas seniles, la osteoporosis causa como primer lugar fractura de cadera. Segundo lugar, fractura de muñeca, conocida comúnmente como fractura de coles. Ok, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Hablando de situaciones que tenemos que cuidarnos y que a lo mejor no estamos como alerta de esto que podría suceder, ¿a partir de qué edades tenemos que tener más cuidado para tener, pues, no tener precisamente este tipo de fisuras o de contracturas? Bueno, yo creo que ahí es, en cuanto a la edad, hay diversas opiniones y depende de cada paciente. Pero yo creo que después de los 55 años en las mujeres podemos empezar a acudir a atención preventiva. Puede ser con su traumatólogo de confianza, puede ser con su ginecólogo y iniciar a hacer una densitometría ósea central, que es un estudio básico para que su experto o su especialista la valore y determine si es momento de iniciar con un tratamiento preventivo, además de inculcarse un hábito de ejercicio, de no hacer sedentarismo y buena alimentación principalmente. A partir de los 55 años y en mujeres, pero en hombres, ¿cuál sería? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicio sería el ideal? Porque a veces queremos hacer algo que no hicimos durante toda nuestra época de juventud, pues nos queremos como que acabar ahora sí todo el sistema de energía que tenemos y nos ponemos a hacer ejercicio que no es el ideal y puede ser pues contradictorio. Ok, se supone que en hombres no debería de haber una osteoporosis temprana. Pero te pongo un ejemplo, una persona del sexo masculino con una obesidad grado 3, con un sedentarismo importante, con un hábito de alcohol y de tabaquismo, obviamente yo creo que después de los 60 años, si no es que antes, y que antes de que desarrolle un síndrome metabólico, que es una alteración en todos sus sistemas, pues tiene que estar al pendiente para hacerse un buen estudio para evitar osteoporosis. Y el tipo de ejercicio recomendable sí tiene que ser obviamente también con su médico. Claro, sí. No vas a poner a hacer un ejercicio extenuante a alguien que no está acostumbrado a hacer ejercicio. De hecho, actualmente, aparte de los lugares que se pueden hacer ejercicio, contamos con excelentes fisioterapeutas que también pueden dar unos excelentes tips
de ejercicio para cada paciente, de acuerdo a su peso, sus condiciones, ¿sí?, que tiene esta persona en particular. La verdad, siempre es importante que vayan con su médico, que vayan con un especialista, porque muchas veces vemos en internet de que hagamos esto, ¿no? Que haces una tabla como muy general, o inclusive si tenemos amigas, si tenemos algún familiar que esté pasando por una situación así, te recomiendan, pero es lo que no debemos de hacer, o sea, ¿cómo tendríamos que erradicar como este tipo de situaciones que de repente se presentan y nos pueden llevar a, es que a mí me dijiste, es que lo leí? Es que es bien difícil, ¿no? Porque actualmente las redes sociales y toda la comunicación que existe de este tipo, pues a veces puede ayudar un poco, pero en ocasiones en realidad son enormes mentiras sobre lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es que si quieren hacer un buen programa de ejercicio y una buena prevención, deben de acudir con un especialista para que les ayude. Perfecto, tenemos por aquí otra pregunta más. Estamos en el consultorio de Miguel el día de hoy hablando de temas que tienen que ver con pues situaciones que a cierta edad tenemos que poner mucha atención, como desgastes articulares. Estos desgastes, ¿cuáles son los más comunes que podemos nosotros notar en nuestro cuerpo? Bueno, en primer lugar, el desgaste en rodilla. En el buen español, el desgaste articular se llama artrosis. Ok. ¿Sí? Y depende de la articulación que esté dañada, se le da el apellido. En el caso de la rodilla se llama gonartrosis. La gonartrosis es un factor muy común, es una enfermedad que se presenta en forma muy común en todas las poblaciones del mundo. Okay. En segundo lugar podría ser la coxartrosis, que es el desgaste de cadera, ¿sí? Y después algunas otras articulaciones, pero esas son las dos principales artrosis que presentan. También punto y aparte es la espondiloartrosis, que es el desgaste articular de la columna, ¿sí? Okay. Hablando de esto, obviamente en columna existe una especialidad que la ve, ¿no? Y es los cirujanos de columna, a los amigos neurocirujanos con especialidad en columna o ortopedistas con especialidad en columna. Doctor, si nunca hemos ido a una cita, nunca nos hemos preocupado por esto porque no tenemos ningún tipo de síntoma, ningún tipo de dolencia, ¿cuáles serían las recomendaciones si ya tenemos entre 40, 50, 60 años? Híjole, Miguel, si no tiene ningún síntoma articular, pues no vayan a consulta. En realidad la artrosis da dolor. Okay. ¿Sí? El dolor de rodilla, la artrosis empieza al subir o bajar escalones, al hacer caminatas de más de 2 cuadras, cuando tú te pones o te inclinas o te agachas, te pones en cuclillas y regresas. Un síntoma de artrosis temprana es, estás en la computadora mucho tiempo sentado, y de repente ya pues, tienes que poner de pie. Al ponerte de pie, existe un dolor en tu articulación. Dices, ¿por qué me duele? ¿Cómo es este dolor? ¿Dónde lo sentimos? En este caso estamos hablando ahorita de las rodillas. Entonces, en la rodilla es un dolor en donde hasta que empiezas a mover, empieza a disminuir tu dolor, ¿sí? Hay que recordar que la rodilla tiene un líquido, un lubricante natural, que es el líquido sinovial. 70% de este líquido tiene un compuesto que se llama ácido hialurónico. Así como en un auto el aceite es el lubricante del vehículo, en nosotros ese lubricante es el responsable de tener la articulación sana. Una de las características en la artrosis es la disminución de este lubricante. Y ahorita me están haciendo precisamente esta pregunta que me gustaría mucho que nos respondiera regresando de la pausa. ¿Es bueno tomar precisamente ácido hialurónico y colágeno nativo para evitar desgaste en la rodilla? ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Estamos platicando con el doctor Luis Felipe Camilo Delgado, traumatólogo, ortopedista, cirujano articular certificado por el Colegio Nacional de Ortopedia. Temas importantes, no se queden con ninguna duda, sigan haciendo sus preguntas a través del 777-270-4902 sobre lo que están viviendo también actualmente. A veces no sabemos cómo expresar tal vez los dolores o los síntomas que estamos viviendo, pero aquí precisamente tenemos a los especialistas para que nos despejen estas dudas. Regresamos al consultorio de Miguel. Regresamos al consultorio de Miguel, 11 de la mañana ya con 31 minutos y seguimos aquí platicando con el doctor Luis Felipe Camilo Delgado, traumatólogo, ortopedista y cirujano articular, certificado por el Colegio Nacional de Ortopedia. Y la verdad es que muchas dudas
Y muchas cosas que nos tienen que platicar. Ahorita fuera del área estuvimos checando algunos temas que nos están preguntando y hay que hacer mucho énfasis sobre algunos de ellos. Aquí viene una pregunta que nos hicieron. El contacto 1127 nos dice, ¿es bueno tomar ácido hialurónico y colágeno para evitar desgaste en rodilla? ¿Esto sí ayuda a evitar lo que es la osteoporosis? No, mira, Miguel, son dos conceptos diferentes. En realidad, la aplicación de ácido hialurónico articular es lo que al momento nos ha ayudado mucho para mejorar las artrosis, sobre todo de rodilla. Ok. No está relacionada a osteoporosis, ni el colágeno, ni el ácido hialurónico. Y hablando de la aplicación de ácido hialurónico, la principal articulación en donde lo ponemos los especialistas y algunos médicos generales que están capacitados para ponerlo es en las rodillas. Este procedimiento se puede hacer en consultorio con una adecuada técnica de asepsia, ¿sí? Y un producto adecuado también. Es importante decirlo porque también se pueden infiltrar o colocar ácido hialurónico en algunas otras articulaciones, pero en el caso, por ejemplo, de la cadera, es deseable que sea en un quirófano o en sala de rayos X porque se necesita un equipo de fluoroscopía para guiar la aguja y llegar al sitio ideal de la aplicación. Sí, porque aquí, doctor, dice que es tomar, nunca dice de aplicarlo. Y regularmente a lo mejor vemos también en algunas clínicas que ni siquiera son hospitales especializados, que a lo mejor hacen este tipo también como de pues trucos o de situaciones para que sea pues más fácil o inclusive más económico. Pero esto no quiere decir que sea completamente certero. Por eso es importantísimo que ustedes siempre se reúnan y vayan directamente con médicos especialistas. Y por eso me gustaría que nos diera también sus datos para que lo puedan contactar. Claro que sí, con todo gusto. Mire, yo consulto en el consultorio número 2 del Instituto Mexicano de Transplantes, el cual está en la avenida Alta Tensión 580, aquí en Cuernavaca. Ok. El teléfono de citas es 777-311-7665. Perfecto, importante. Y si no, ahorita lo vamos a volver a repetir por si tienen ustedes alguna duda o quieren contactar directamente también al doctor. Otra pregunta, si al final del día me duelen los talones y la rodilla izquierda, ¿tiene que ver con artrosis? Probablemente la rodilla izquierda sí. El talón tiene un sinfín de patologías o de causas que pueden ocasionarle dolor, pero creo que sobre todas está la fascitis plantar como principal causa. La fascitis plantar es una inflamación que se da en el sistema de fascia que tenemos en el pie. Es algo que no es muy sencillo de explicar, pero está relacionado incluso a veces con contracturas a nivel de la pantorrilla, de algunas alteraciones en el tendón de Aquiles. Se tiene la creencia de que el espolón calcáneo, que es una saliente ósea que se ve en los rayos X a nivel del hueso del talón, que es el calcáneo, es la causa del dolor, pero eso es falso. Okay. O sea, tú puedes tener espolón y no tener sintomatología dolorosa. Por eso nuevamente vamos a lo mismo. Es importante que acudan al especialista, porque el tratamiento puede ser multidisciplinario, desde aplicación de alguna plantilla que llega a ser útil hasta infiltración de esteroide, sí, si es necesario, pero sobre todo apoyados con fisiatría, un buen fisiatra para que nos ayude pues, a quitar la contractura o a mejorar las condiciones de cada paciente. ¿En este tipo de situaciones hay una edad en la que se presenta más o si simplemente es de acuerdo también a la actividad o mal postura que en algún caso se tenga o alguna situación de molestia que se presente pues, de forma natural? Está más relacionado al tipo de marcha, a la actividad del paciente, al tiempo que esté de pie, que esté caminando, también al sobrepeso. Okay. ¿Sí? Actualmente tenemos aquí en Cuernavaca lugar para hacer estudios de baropodometría, en donde en una banda sin fin se ponen a caminar descalzo al paciente y un ordenador que tiene receptores en esta banda sin fin determinan
cómo está la marcha individual en cada pie del paciente e incluso pueden adicionar plantillas. ¿Esto lo podemos o es recomendable hacerlo a partir de qué edad? No hay una edad como tal. Yo creo que en este caso sí tiene que ser una situación personalizada si empieza con sintomatología. Aparte, no creo que es bueno recomendar que primero deberían de ver al ortopedista y su ortopedista decidir si necesita este estudio. Perfecto, nada como eso. Y es que a veces ni nos percatamos o también vemos esta situación hasta en nuestros hijos, ¿no? Que igual desgastan más la parte de un zapato, de un tenis que el otro, inclusive también nosotros como adultos. Y muchas veces creo que no tenemos la postura correcta o ideal y andamos así caminando por toda la vida. Y no nos preocupamos hasta que ya viene precisamente algún síntoma de dolor o un síntoma que tiene que ver con la mala postura o también el mal caminar. Es correcto. Entonces, de verdad, medicina preventiva podemos llamarla, ¿no? Así es. En varios casos así debe de ser. Y no hay una edad a la que podamos ir como tal que sea recomendable. ¿Lo recomendable es cuándo? En cuanto a los niños, pues ha habido muchas variaciones y hay controversia, ¿no? Pero digo, cuando yo me formé como especialista, se decía que a los 2 años, 8 meses, todos los niños deben de hacerse una plantoscopía para que su ortopedista determine si es necesario el uso de alguna plantilla. Los conceptos han variado, incluso hay algunas escuelas y algunos países que aún con un pie plano laxo infantil, pues no se les hace nada al niño. Realmente se les recomienda nada más que siga apoyando, que se puede tener un arenero, puedan caminar descalzos, etcétera. Muy bien, vamos con otra pregunta aquí en el consultorio de Miguel y nos dicen, ¿qué causa la osteopenia? Osteopenia debe de ser. Osteopenia, ok. ¿Y cómo me doy cuenta de que la tengo? Yo me di cuenta hasta que me despedacé el tobillo. ¿Nos puede platicar un poco de este tema? El término osteopenia y osteoporosis está relacionado a la cantidad de trabéculas que puede tener un hueso. Hasta antes del advenimiento de las densitometrías, de los aparatos de densitometría, Miguel, la osteopenia o la osteoporosis solo se podía determinar con una biopsia de hueso para que un patólogo lo analizara. ¿Sí? Ahora bien, hay que ver qué edad tiene esa persona y qué condiciones se fracturó. Porque si se despedazó el tobillo nada más por una inversión forzada al caminar y nada más con esto se lo fracturó de la forma que está diciendo, es probable que ese hueso sí tenga una alteración de este tipo. Pero si fue por un accidente automovilístico, un accidente de moto o un accidente de alta energía, pues eso nos pasa a cualquiera, tengamos o no tengamos osteopenia o osteoporosis. Actualmente los equipos de densitometría sí te marcan si tu hueso tiene una osteopenia, es decir, no has llegado a tener osteoporosis, pero estás en un paso antes de la osteoporosis. El término densitometría ósea central se refiere a un estudio que se te hace en columna y en cadera. ¿Sí? Pero vamos a poner, un paciente trae una prótesis de cadera, entonces el estudio se le hace de columna y se le puede hacer de antebrazo. Entonces, esto en cada unidad de gabinete que lo tienen, hay un experto que lo analiza. Y la verdad es que aprovechar que la tecnología para la salud ha avanzado muchísimo. Este tipo de estudios como el cual nos platique la de densitometría ósea, pues es algo que ayuda también mucho, ¿no? Es correcto. Y la verdad es que hay que aprovechar este tipo de estudios y la tecnología para nuestra salud. Una pregunta más. Yo tengo dolor en la cadera del lado derecho, pero no me duele la pierna, como luego dicen que es por la ciática. Ojalá me recuerde si tengo que hacerme una placa o una resonancia o ir a que alineen mi cuerpo porque no sufro osteoporosis. Es muy importante determinar, las personas tienen la idea de que la cadera es la región lumbar. La región lumbar está dada por la zona de columna lumbar, las 5 vértebras lumbares y es la zona lumbar y el sacro. Y las caderas, se le llama cadera a la articulación coxofemoral, es decir, a la zona alta del fémur. Entonces, en el caso de esta persona, dice que le duele la cadera derecha. Sí. Es correcto su término porque entonces probablemente tiene datos de artrosis.
a nivel de la cadera. Y como dije hace un momento, no necesariamente necesita tener osteoporosis. De hecho, son dos términos distintos. Ella puede tener la artrosis tal vez por un evento traumático en su infancia, en su juventud, y ahora se esté desgastando su articulación. Ok. Nada tiene que ver, en este caso, la región lumbar. No va a tener ciática. La ciática es una inflamación del nervio ciático precisamente. Sus raíces de origen proceden de la columna lumbar y tiene una trayectoria que se va hacia la región glútea y de ahí se va por la parte posterior del muslo. Ajá. Y a nivel del hueco popliteo, que es la rodilla, da dos ramas principales. Entonces una ciática puede tener sintomatología desde la región glútea hasta la punta del dedo gordo del pie. Ok, y son otros orígenes precisamente, no como esto que nos está compartiendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues estamos en el consultorio de Miguel, seguimos, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con algunas otras preguntas que nos están haciendo también a través del 777-270-4902. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ese es el momento de poder también hacernos llegar sus mensajes, ya sea mensaje de voz o mensaje de texto al 777-270-4902. Regresamos. Gracias por estar con nosotros en el consultorio de Miguel en la 99. Les recuerdo que también el consultorio de Miguel se graba en un podcast y pueden checarlo ustedes a través de YouTube. En el canal de YouTube de Diario de Morelos 1, ahí están todos los consultorios de Miguel por si tienen alguna duda, por si quieren, pues a lo mejor se les fue algún tema, en ese momento se bajaron del auto o entraron a una junta o igual tuvieron que salir de casa, pues bueno, también lo pueden encontrar a través de lo que es el canal de YouTube Diario de Morelos 1 para que ustedes puedan también seguir pues Diario de Morelos a través de lo que es YouTube y consultar precisamente a nuestros especialistas. Seguimos platicando y ya casi al final de este consultorio el día de hoy con el doctor Luis Felipe Camilo Delgado, traumatólogo, ortopedista y cirujano articular. Nuevamente sus datos donde la gente lo puede localizar para poder agendar pues una cita y si tiene alguna duda. Claro que sí. El teléfono de citas, ¿te lo repito, Miguel? Sí, por favor. 777-311-7665. Sí, estoy en el Instituto Mexicano de Transplantes. Esto es en Avenida Alta Tensión 580. Perfecto. Para servirles. Muy bien, y seguimos ahora con otra pregunta. Una pregunta que nos hacen llegar. ¿Cuáles son los principales síntomas de la lumbalgia y cuál es la mejor manera de manejar lo que es el dolor lumbar? Y sobre todo, no confundirlo a lo mejor con algo que pues es tal vez muy común al momento de llegar al consultorio. Bueno, la lumbalgia es una patología universal. Se dice que todos alguna vez en la vida hemos tenido o vamos a tener lumbalgia. El dolor lumbar o lumbago es un dolor que se da en la zona de la columna lumbar y de los músculos a ese nivel. Ahora, la lumbalgia puede ser mecanopostural, con dolor localizado, o puede tener componentes sistémicos, es decir, ya tener un componente neurológico como es la conocida como lumbociática. Ok. Los principales síntomas pues son contractura, el organismo da un mecanismo de defensa contracturando o haciendo que los músculos lumbares hagan una contractura para evitar mayor lesión y esto se expresa con dolor importante. Los pacientes incluso a veces te dicen, me quedé en una sola posición y ya no puedo enderezarme. Sí, estaba yo tendiendo mi cama y quedé ahí. Ok. Ese dolor se puede acompañar de alteraciones sensitivas a nivel distal en las piernas, ¿sí? Ya sea hipoestesias, que es la falta de sensibilidad, anestesias, que es la falta de sensibilidad completa, ¿sí? O algunas otras alteraciones. Es importante, bueno, pueden iniciar con algún medicamento que tenga relajante muscular, antiinflamatorio, pero si no mejora, lo ideal es que visiten a su médico para iniciar un tratamiento. El tratamiento de lumbalgia es multidisciplinario. Puede ser con medicamentos, con terapia física e incluso algunos temas de ejercicios para dichos pacientes. Ok, por eso siempre tienes que ir con tu médico para que te diga cuál es lo más recomendable de acuerdo a lo que te esté pasando en ese momento, ¿no? Sí, sobre todo si ya hay cuadros repetitivos. Hay personas que presentan lumbalgias ya repetitivas. Y bueno, si esto ¿llamamos está pasando, repetitivas durante cuánto tiempo y cada cuánta, no sé, tiempo? Vamos a pensar que en un mes ya tienen 2, 3 cuadros en donde quedan por horas
o incluso por días con dolor o traen este dolor en forma constante. También tiene que ver con las actividades, el trabajo que desempeñan, etcétera. De las actividades más comunes que nos llevan a tener como este tipo también de padecimientos, ¿cuáles podrían ser, doctor? Yo sé que no sé si es una pregunta muy abierta, pero hay de repente sí actividades, profesiones o trabajos que nos llevan a tener como más este tipo de síntomas, lesiones. Personas que están todo el día manejando, obviamente sentados, ¿sí? Personas que están cargando constantemente o se están haciendo genuflexiones, ¿sí? Que tienen que cargar cosas medianamente pesadas, si lo hacen con repetición y en forma no adecuada, sin protección, pues se pueden ocasionar problemas lumbares. Lo vemos mucho en choferes, gente que está sentada mucho tiempo, ¿sí? Y cuando se ponen de pie empiezan con dolores lumbares. ¿Cuál podría ser ahí unas recomendaciones? Yo sé que lo ideal es pues, detenerse en ciertos momentos y hacer algún tipo de actividad, ¿o qué podríamos hacer? Yo creo que vale la pena hacer intermitencias en sus actividades para ponerse de pie, estiramientos. Hay unos ejercicios que se llaman ejercicios de Williams, que bueno, sería otro tema para platicar, pero son ejercicios en donde pones tus músculos activos de la región dorsal, lumbar, ¿sí? Para que evites que se te esté ocasionando dolores de este tipo. Ok, ejercicios de Williams, ¿así es? Bueno, ya hablaremos yo creo que en otro consultorio de eso, porque eso es importante. Hay una cantidad de radioescuchas que trabajan en las plataformas digitales, inclusive los que nos escuchan en el transporte público, que son los que más están ahí, o en las oficinas también de diferentes empresas, y que prácticamente se la pasan sentados, pues yo creo que de las 9, 8 horas que están ahí, al menos unas 6. ¿No? Así es. Ojalá nos pueda acompañar, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Pues una más, esto si es cierto o no, se tuvo dengue y ahora está experimentando también dolores en la espalda. Puede ser. Algunos infecciones por virus, como el dengue, pues incluso se le conoce como el quebrantahuesos, ¿no? Sí. Pueden ocasionar posterior ya a la remisión de la actividad viral, puede dejar dolores articulares, ¿sí? Aunque bueno, hay pacientes que ya le echan la culpa tal vez en forma exagerada a este tipo de problemas, pero sí puede ser posible. Lo ideal es, si no mejoró después de que ya terminó el proceso de infección del dengue, no mejoró el dolor articular, pues yo creo que vale la pena que visiten a su médico para que se le haga estudios y se pueda determinar si es por esto o tiene alguna otra afectación. ¿Esto cuánto tiempo sería como lo general que pueda suceder que se terminen este tipo de dolores después de dengue? Bueno, se supone que 2 semanas después de que ya no está activo, debe de tener ya una mejoría al 100% este paciente, pero si no es así, sí requiere atención médica. Ok, y ya prácticamente para despedirnos, algunas de las cosas que nos están diciendo también con las lesiones de menisco, que cuáles son los tratamientos disponibles o cuáles son las causas más comunes con este tipo de situaciones. Cuando una persona tiene lesión meniscal, los meniscos son 2 cojinetes, vamos a entenderlos así, que tenemos en la articulación de la rodilla. Hay menisco externo y menisco interno, ¿sí? Primero es el diagnóstico, y el diagnóstico se debe de dar por la clínica. Su médico debe de diagnosticar o tener la sospecha diagnóstica, y si es así, hay que apoyarse con una resonancia magnética nuclear. También puede usarse ultrasonido, pero lo ideal, el estudio Golden para esto es una resonancia magnética nuclear. Una vez que está la clínica como primero y después la resonancia, se comprueba que tiene la lesión meniscal, la mayoría de pacientes con lesiones meniscales debe de tratarse en forma quirúrgica. Esto se hace mediante una microcirugía conocida mucho que se llama artroscopía. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Camilo Delgado, traumatólogo, ortopedista, cirujano articular, por esta información que el día de hoy nos vino a dar. Sé que hay términos médicos que igual también de las partes de nuestro cuerpo que no conocemos. Los invito a que estudiemos más sobre esto, porque en muchas ocasiones pues no sabemos también expresar los dolores y muchas veces podemos confundirnos y pensar que es una situación que no tiene nada que ver con esa parte de nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían estas recomendaciones pues finales, doctor, para toda la audiencia que nos está escuchando y que de repente pues no ponemos atención en esto que es nuestra salud?
Bueno, lo principal es que si tienen una molestia, un dolor o una patología que lo esté afectando, deben de ir principalmente con médicos certificados o con especialistas que de verdad le resuelvan su problema. Actualmente, desgraciadamente, pues hay muchas situaciones en donde, lejos de resolverle su problema, pueden agravarlos. Entonces, siempre hay que acudir con médicos que sean de especialidad y que tengan su certificación vigente. Y sí pregunten por esto, porque la mayoría de las veces no preguntamos. Solamente llegamos tal vez al consultorio y ni siquiera nos damos cuenta de su cédula profesional ni de la especialidad que tienen. Muchas veces vemos ahí como estos reconocimientos que tienen por estas especialidades y casi nunca preguntamos realmente la especialidad. Una última recomendación, Miguel, que siempre le digo a mis pacientes: cuando algún médico les vaya a aplicar algún medicamento inyectado o invada obviamente la articulación, etcétera, es la obligación del médico decirles qué les está colocando, ¿sí? Incluso puede darle el producto para que el paciente tome una foto o lo tenga, porque en un futuro, con un siguiente médico, les vamos a preguntar qué le pusieron en su articulación. Y la mayoría de veces no saben, y es muy riesgoso, muy riesgoso no saber qué es lo que se pone. Definitivamente. A ver si nos da nuevamente sus datos, nos están preguntando por ellos, para anotar el nombre y también el teléfono para poder hacer una cita con usted. Con todo gusto, yo estoy en el Instituto Mexicano de Transplantes, ahí está mi consultorio, y el teléfono de citas es el 777-311-7665. En caso que mi paciente tuviera seguro de gastos médicos, etcétera, yo trabajo con todas las aseguradoras y en el hospital que él quiera atenderse. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros en el consultorio de Miguel. Lo esperamos próximamente aquí para que pueda platicarnos de más cosas que son importantes para nuestra salud, hablando de ortopedia también y de todo lo que tiene que ver con traumatología y este tema que muchas veces no ponemos atención hasta que empezamos ya a sufrir las consecuencias y los dolores pues nos llevan a situaciones que no son nada agradables. Que tenga un excelente día y gracias por estar en el consultorio de Miguel. Gracias, Miguel, muy amable. Buen día.